Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, ahí está. He estado un poquito desaparecido, pero bueno, nada, ya tuve una pequeña crisis y ya estoy volviendo otra vez a esto. Sé que ya llego bastante tarde para el Halloween, pero sí es verdad que quiero hacerle un pequeño resumen de las lecturas que he estado haciendo últimamente. Espero que les guste. Bueno, las lecturas que he hecho últimamente son bastante distintas entre sí, pero comparten una preocupación, digamos que por lo extraño y también lo sobrenatural. Y bueno, pues también un poco lo simbólico, pero sobre todo están muy enfocadas a la frontera donde lo emocional y lo perturbador como que se unen un poquito, ¿sabes? Y bueno, son obras que digamos, se acercan mucho o intentan rozar lo que es la fascinación, el deseo, la identidad y la fragilidad humana frente a lo desconocido. Bueno, la primera es La Dama Pálida, de Alexandre Dumas, o Alejandro Dumas, como diríamos nosotros aquí en España. Y bueno, pues fue escrita en 1849 y en esta ocasión, pues bueno, Dumas es una figura central del romanticismo francés, pero esta vez no se centra en una novela de aventura histórica, se aleja bastante más de eso, se acerca más y se adentra en lo gótico y lo fantástico. Y bueno, pues el vampirismo aún en esta época no estaba como codificado, por decirlo de alguna manera. Así que, o bueno, de la manera en la que lo entendemos hoy, ¿no? Así que podemos decir que estas narraciones, digamos que son precursoras del mito romántico del vampirismo. Pues La Dama Pálida nos cuenta la historia de un joven noble que durante un viaje se ve envuelto en un ambiente bastante misterioso y lleno de superstición, donde, en las montañas de Europa del Este. ¿Qué es lo que pasa? Que allí conoce a una mujer de una belleza excepcional, pero al mismo tiempo bastante inquietante, porque la presencia de ella está rodeada de muchos rumores. ¿Por qué? Porque ella es de una belleza excepcional, pero a la misma vez tiene una palidez casi espectral. Y esto tiene un aura que al noble lo atrae y lo descompone al mismo tiempo. Pues la relación entre ambos se va viendo obsesiva, bastante peligrosa, y todo esto marcado con un encanto que va de la mano del peligro y digamos que es como una especie de seducción de lo prohibido. Entonces, pues esta narración juega con la idea del amor como algo fatal y como el deseo siendo una fuerza destructiva. Lo más gracioso de todo es que este relato, más que de tratarse de una historia de terror, es una historia más bien como de fascinación amorosa pero llevada al extremo. Como curiosidad les puedo decir de que en aquella época en Europa circulaba la moda de los relatos vampíricos aristocráticos, así como por ejemplo El vampiro de John Polidori, porque Drácula todavía no había salido a la luz. Entonces podemos decir de que este texto, perdón, el hipo, forma parte de la misma genealogía. También estuve leyéndome El diablo de Marina Tsvetaeva, creo que se pronuncia, y de verdad es que me hubiera encantado comprármelo. De hecho, todo esto me lo he estado leyendo por el Kindle y me hubiera gustado comprármelo, pero ahora mismo está la cosa un poquito complicada económicamente. Pero nada, para adelante. Digamos que este libro o este cuento o novela corta se escribió tras la Revolución Rusa y en plena inestabilidad emocional y política. También hay que decir que esta obra mezcla lo íntimo, lo místico y también lo desesperado. Y no es un relato convencional, sino más bien como una especie de poesía dramática, pero bastante buena en mi opinión. ¿De qué va esta obra? Bueno, es como una especie de diálogo emocional y simbólico entre el yo poético y la figura del diablo, que aquí no es nada malo. No hay posesiones ni nada de eso, olvídense. Sino más bien como una especie de fuerza que de alguna manera representa el impulso creativo, el deseo de ruptura, la rebeldía contra la norma y la pasión que no encuentra salida en la realidad. El diablo aparece como una tentación y tiene como ese efecto espejo también.
porque atrae, promete intensidad, sentido y libertad, pero al mismo tiempo confronta la voz poética con su imposibilidad de encajar en el mundo común. El texto tiene imágenes sensuales y espirituales a la vez. Y bueno, nos cuenta básicamente desde el punto de vista de Marina una historia lineal, y es más bien como una especie de experiencia emocional o un combate interior. Y lo que hace Marina es, digamos que de alguna manera, hablarnos sobre su infancia, el despertar de la fascinación por las palabras a través de un cuento con el diablo en su propia habitación. Ya está, es simple. Como curiosidad les puedo decir que el diablo simboliza más bien como el precio de ser artista, lo que tú tienes que pagar por ser artista. Quien crea está siempre a un paso de perderse, siempre. A mí me fascinó y la verdad es que no sé si algún día me lo podré comprar para tenerlo yo en físico, pero creo que vale la pena. Creo que vale mucho la pena este cuento. El siguiente que leí fue El Parásito de Arthur Conan Doyle, que fue escrito en 1894. Y bueno, pues digamos que Arthur Conan Doyle, aparte de escribir relatos detectivescos como Sherlock Holmes, pues este hombre estaba bastante interesado en lo que era el espiritismo. Y bueno, este relato refleja de alguna manera un clima cultural posterior al auge del hipnotismo y las mesas parlantes. Este cuento o relato nos cuenta cómo un joven médico y profesor, por curiosidad científica, claro, pues asiste a una sesión con una medium que es bastante famosa por su capacidad de ejercer un control mental. Y bueno, lo que al principio parece un experimento inocente, pues termina derivando en una relación de dependencia psicológica y bastante emocional con el protagonista y la medium. A través de sucesivas experiencias de trance, él comienza, digamos que a perder su propia autonomía, sobre todo en sus pensamientos y actos, sintiendo la presencia de esa otra mente dentro de la suya. Y bueno, pues la historia explora el miedo a no ser dueño de uno mismo, el poder del control invisible y la angustia de no poder, digamos que escapar de un vínculo que uno no eligió. Y bueno, se mueve entre lo sobrenatural y lo científico, y sin necesidad de mostrar monstruos ni nada. El horror aquí es psicológico. Como curiosidad, ¿no? Que Arthur Conan Doyle terminó creyendo seriamente en los medium y los fenómenos psíquicos, lo cual da al cuento una inquietante sinceridad. Por medio de YouTube también estuve mirando alguna novela para leer, porque quería leerme algo aunque fuera corto para intentar salir de un bloqueo lector en el que había caído, y me encontré con Marranadas de Marie Darrieussecq o algo así, creo que se pronuncia. Mi francés no c'est pas la meilleure du monde, pero je peux essayer. Es una novela francesa bastante corta, contemporánea, porque es del 96, que tengo aquí en mis notas, y digamos que causó fuerte controversia al publicarse. Se leyó como crítica feminista y sátira social, pero claro, aquí es cuestión de que lo lean y ustedes si quieren me comenten. ¿De qué va? Pues bueno, la narración nos cuenta sobre una mujer que trabaja en una estética erótica y pues nos cuenta en primera persona cómo su cuerpo comienza a transformarse progresivamente en algo porcino. Vamos, que se transforma en una cerda. La novela utiliza esa metamorfosis como una metáfora del modo en que la sociedad consume el cuerpo femenino, lo modela, lo explota y lo juzga. La protagonista intenta conservar su humanidad, su identidad y el deseo propio, mientras su cuerpo y el entorno la empujan a una existencia pues cada vez más animalizada. El texto combina pues lo que viene siendo lo grotesco con lo íntimo y lo político con lo corporal. Entonces pues termina mostrando cómo la presión social, económica e incluso la masculina puede literalmente deshumanizarlo todo.
Como curiosidad les puedo decir de que la autora fue acusada injustamente de plagio y esto hizo que se abriera un debate sobre cómo la crítica trata a las escritoras contemporáneas. Como recomendación de Miss Maupassant, que me la había dicho hace años, yo la había leído pero la intenté leer otra vez y terminé leyéndola y me encantó. Leí La muerte enamorada de Théophile Gautier, que fue escrita en 1836. No entiendo por qué tardé tanto en leerla, es que de verdad me encantó. Y bueno, pues es un relato clave del romanticismo francés que mezcla pues lo erótico con lo sobrenatural. Fue muy influyente en la construcción del mito de la femme fatale. ¿De qué va esta historia? Pues nos narra la historia de un joven sacerdote que él recuerda que en su juventud, digamos que vivió un encuentro amoroso prohibido, bastante perturbador, con una mujer de una belleza extraordinaria. ¿Qué pasa? Que esa experiencia lo marcó profundamente porque cuestiona su vocación religiosa y su concepción del bien y el mal y del deseo. Lo fascinante es cómo lo espiritual y lo sensual se entrelazan y el amor aparece como algo sagrado y maligno a la vez. Es que es algo que te puede elevar, pero también te puede destruir. La mujer amada parece moverse entre el mundo de los vivos y otro un poquito más oscuro y turbio. Y el protagonista queda atrapado entre la pasión y el deber. Como curiosidad les puedo decir que este cuento fue bastante influyente en la literatura vampírica, que vino bastante después. Como cierre les puedo decir que son textos que trabajan pues lo fantástico, no como evasión, sino como más bien una herramienta para profundizar en lo más humano, en lo que es el deseo, la identidad y la relación con lo desconocido. Y bueno, todos ellos son de épocas distintas, pero muestran que lo inquietante es también un espejo de lo que viene siendo el ser humano y la sociedad. Suscríbete al canal si quieres seguir viendo reseñas así de estar por casa. Muchas gracias por ver este vídeo, dale un like si te ha gustado, coméntame tus impresiones y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.